vamos a darle la bienvenida a el siguiente ponente, que es nuestro gran amigo Nivaldo Osorio, que viene de Brasil. Laurita Domínguez, ¿qué nos trae Nivaldo Osorio en esta oportunidad? Bien, Nivaldo Osorio en el día de hoy nos va a estar enseñando respecto de cómo liberarnos de nuestras preocupaciones financieras, incluso si ya estamos ganando mucho dinero. Bienvenido, Nivaldo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Entonces, como el tema, libere-se de sus preocupaciones financieras, aun cuando gane mucho dinero. No quiere decir que ganar mucho dinero no tendrá entonces preocupación financiera. Observando los niveles sociales, si tenemos en cuenta, por ejemplo, 6 niveles sociales. Tenemos la clase alta, clase alta baja, clase media alta, clase media baja, clase baja alta, clase baja baja. ¿Cuál nivel ustedes creen que no tiene preocupación financiera? ¿Cómo será, no? En verdad, no es tener mucho dinero que no tenga preocupación financiera. Una persona de la calle no tiene casa, no tiene en dónde vivir. Esa persona tiene preocupación financiera, ¿qué crees? No paga alquiler, no paga la luz. Está con hambre, pide un dinero, come y va a dormir en la calle. Entonces no tiene preocupación financiera. Pero yo no estoy indicando o sugiriendo que sea persona de la calle, ¿no? Pero hay personas de niveles muy altos que ganan mucho dinero, pero siempre tienen deudas, preocupaciones, y existen muchos suicidios por motivos financieros, ¿no? Yo tuve varias experiencias de ganar mucho dinero y tener preocupación financiera. Casi no se duerme en la noche pensando cómo pagar las deudas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una persona va elevando de clase, va aumentando sus deseos, su consumo, y con esto empieza a tener ganas de comprar cosas más caras, llegar a un nivel de lujo. Por eso, vamos a reflexionar sobre 13 consejos importantes. Primero, deja las excusas de lado. Deja ir las excusas, ¿no? Entonces, deja de pensar que tener una vida financiera organizada es solo un sueño. Convierte tus metas en realidad. Deja tus excusas de que esto es muy difícil. Y empiezas, porque verás que en verdad es muy sencillo. No esperes para empezar mañana, es importante empezar ahora. En el futuro, el esfuerzo valdrá la pena hacer ese esfuerzo. El segundo consejo, planeamiento financiero. O sea, haz un plan financiero. Puede utilizar hojas de cálculo o aplicaciones móviles, anotar todo o apuntar todo como deseas. Así conocerás todas las entradas y las salidas de tu presupuesto. Pero separe cada uno de sus gastos fijos y variables. Identificar y reducir lo superfluo. Porque una cosa muy que crea mucho problema financiero es comprar aquello que no necesita. Tenga en cuenta que incluso el valor más bajo
debe ser considerado. Los judíos están preocupados con los valores bajos también. Al final, puedes ahorrar mucho teniendo en cuenta todo esto. 3, paga tus deudas. ¿Ah? Aquí está equivocado, deudas, pero es deudas. Perdón, después voy a arreglar esto. Salir de los números rojos es fundamental para su vida financiera. Para que tenga una idea, casi la mitad de los brasileños tiene problemas de deudas. Eso es muy complicado para la vida, ¿no? Entonces, imagine, la mitad de la población tiene problemas con deudas. ¿Y por qué? Porque aún recibiendo poco dinero, está pensando en comprar cosas que su presupuesto, ¿no? Su recurso no logra cubrir, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. En verdad, es mentalidad pobre, porque la mentalidad pobre quiere tener cosas buenas y muchas cosas, hasta cosas que no necesitan. Después de hacer la planificación financiera, reserve la cantidad necesaria para pagar sus deudas. Si es imposible, hay que negociar esas deudas para que pueda tener cuotas más accesibles a su bolsillo. Entonces, sal de esa grave estadística antes posible. ¿Por qué? Porque esto es una gran preocupación financiera. 4, reserva, ¿no?, de emergencia. Este es el siguiente paso para poner en orden sus finanzas, ¿no? Es muy importante formar una reserva financiera. Después de todo, sabemos lo que, ¿no?, puede necesitar cuando tenga una pérdida financiera, una pérdida de trabajo o problema de salud. Entonces, hay que reservar algo constantemente. Por eso, tenemos que hacer esa evaluación también, ¿eh? Los expertos recomiendan ahorrar al menos 10% al mes de su ganancia. Y esto sirve como algo de emergencia. Así estarás preparado para cualquier imprevisto futuro. Número 5, ahorre dinero. Acostúmbrese a recibir dinero y ahorrar una parte. Debe hacer esto incluso antes de pagar las facturas. Si tenemos esa costumbre de ahorrar, con el tiempo, esta cantidad se torna significativa. Porque cuando una persona no tiene nada y tiene un problema de salud, pide dinero prestado. Y el banco va a cobrar un gran interés de ese dinero. Entonces, en vez de pedir, dinero al banco, es mejor tener su dinero guardado. El problema es que con la mentalidad limitada, cuando tiene dinero, siempre quiere gastar, usar el dinero. Ese es el gran problema. Número 6, establecer metas. Ten tus metas como tu mayor motivación. Haz una encuesta de todos los sueños que quieres cumplir, separándolos por fecha límite. Por ejemplo, si vas a comprar una propiedad en 20 años, es importante calcular cuánto necesita ahorrar todos los meses. Entonces, tener metas a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, siempre estará buscando la mejor
la mejoría de su vida, y esto significa la mejora continua. Tenga en cuenta que estás ahorrando para algo que realmente desea. Número 7, invertir en el conocimiento. O sea, invertir en la educación financiera hará una gran diferencia en su presupuesto. Hoy en día hay muchas maneras de adquirir conocimientos. Puede leer libros sobre inversiones financieras, mirar videos, tomar cursos en el área financiera. Hoy está muy práctico y muy barato. De esa manera, sabrás cómo manejar su dinero, aprendiendo a invertir sus ahorros de manera rentable y segura. Número 8, movilice tu familia, que es un gran problema, si no, hablar con la familia. La colaboración de tu familia es muy importante para arreglar tu vida financiera. Siempre en la familia hay alguien que no tiene el sentimiento de ahorrar. Con la unión, los resultados tienden a ser aún mejores. Use buenos consejos de economía doméstica, que es muy importante, es algo diario. Es posible reducir gastos en todas las facturas del hogar, como la energía, el agua, el supermercado. Incluso los niños deben participar, que muchas veces los padres están sufriendo por problema financiero y los niños no saben el valor del dinero. Desde pequeños es bueno enseñarles el valor del dinero. Otro consejo 9, vende lo que ya no necesitas. Ese es un consejo para que consigas algo de dinero extra y practique la economía sostenible. Haz una lista de todas las cosas que ya no usas. Ofrezca ropas, zapatos, muebles. Hay varias formas de vender, como tiendas de líneas, grupos de ventas, tiendas de segunda mano. Estos artículos pueden ser muy útiles para las personas. Y siempre es bueno tener más espacio en casa, que ese es mi foco en ofrecer asesorías para las empresas a partir del próximo año. Yo tengo un terreno en una ciudad pequeña del interior y como no tiene persona viviendo allá, sacamos todo lo que tenía y ofrecemos rápidamente a poner en la calle para empezar a distribuir. Aparecieron 30, 40 personas necesitadas. Cuando una persona recibía algo, lloraba de emoción. Y eso fue anteayer. Cosa que está en la casa, que tiene tantas personas sufriendo por eso. Una señora dijo para un pariente, ¿no? Estoy embarazada y no tengo cama para dormir. Ahí ofrecimos una cama para la señora. Pero muchas personas guardan eso en la casa, ensucian la casa se queda pesada, en vez de donar, ofrecer a las personas. Son hijos de Dios que están necesitando. Voy a ofrecer aquello que no estoy usando, ¿verdad? Abrir el corazón. Número 10, planifica tu rutina. Al planificar tu rutina, puedes evitar todo lo superfluo, lo que no necesitas, principalmente por los gastos pequeños y corrosivos, como el hábito de salir a comer en la calle o en los restaurantes con frecuencia. Es importante salir, pero hay personas que salen todas las noches. Esto también se aplica a viajes de fin de semana o viajes en general.
haz un pequeño guión de lo que va a hacer. Tenga una media de los valores para evaluar, para analizar si ajusta a sus presupuestos. Número 11, tener disciplina. Para organizar su vida financiera, la disciplina es esencial. Esto es válido para controlar tus gastos y separar el monto a ahorrar mensualmente. De esta manera, estas tareas se convertirán en un hábito y pasa a ser familiar en nuestro día a día. Número 12, aumenta tus ingresos. Aumenta tus ingresos. Es posible organizarse aunque ganes poco, pero con más dinero, esta tarea se vuelve aún más fácil. Para aumentar sus ingresos, puede solicitar un aumento de sueldo en su trabajo o cambiar de trabajo. También considera apostar en el ingreso extra, haciendo su propio negocio, tornándote empresario. Puede ser pequeño empresario. Por supuesto, estudiando y trabajando duro, eso será posible, tener varias fuentes de ingreso. Una sola fuente de ingreso ahora es muy problemático. Emprender no es fácil. Y, por supuesto, deberás aumentar la cantidad y guardar una cantidad. Por lo tanto, su vida financiera se pondrá en marcha en poco tiempo. Porque hay personas que reciben un sueldo a 50 años, 30 años, 40 años y no cambia. Vive una vida sin emociones, tanto positivas como negativas, ¿verdad? El ser humano tiene que abrir sus ojos porque ganar dinero hoy día es muy fácil. Antiguamente era muy difícil. Número 13, invierte tu dinero. Esse consejo es infalible para arreglar tu vida financiera de una vez por todas. El dinero que aportas mensualmente merece un buen camino. En otras palabras, invertirlo es muy importante. Puedes optar por inversiones en renta fija, como tesorería directa, fondos de inversión, o también renta variable, por ejemplo, como también acciones. A partir de los ingresos, estará aún más motivado para mantener una buena planificación financiera y apartar una cantidad para invertir siempre. Supervise de cerca su rendimiento. Si está ahorrando en el banco, debe estar siempre mirando, acompañando. Debe conocer la rentabilidad de su cartera y compararla con sus metas financieras. Si no son los esperados, cambia la estrategia y reajusta los activos, considerando también otros tipos de aplicaciones. Esos fueron 13 consejos importantes. Ahora, ¿cómo salir del rojo? Libera tus presupuestos, saliendo de las deudas. Entonces, si tiene un presupuesto y tiene deudas, tiene que liberar eso ahí. La deuda le impide de tener una buena salud financiera. O sea, si te encuentras en una situación de estar rojo, estar con deuda, es importante arreglarlo lo más pronto posible. Hay personas que cuando tienen problemas piden dinero prestado. No es así. Para empezar, cobra todas las facturas vencidas. O sea, cubra todas las facturas vencidas, determine cuánto debe ahorrar cada mes para alcanzar la calidad o la cantidad que necesita. Tenga en cuenta que ajustar el presupuesto por un periodo puede garantizar una vida tranquila. Priorizar el pago de los mayores valores y donde tiene mayor interés. También puedes optar por
descontar valores, grandes, y con esto, o vender algo, pagar sus deudas, salir de las deudas es la mejor sugerencia. Entonces, ¿cómo disminuir sus deudas? Algunos consejos rápidamente. Dejaste de las tarjetas de crédito. Yo tenía 2, 3 tarjetas. Hoy no tengo ninguna, gracias a la protección de Dios. Porque antiguamente ahorraba dinero y compraba algo. Hoy compra algo y ora a Dios para tener dinero para pagar. Porque tarjeta de crédito, si no tiene dinero, no compre. Cuando tenga dinero, compre. Pero tarjeta de crédito no tiene dinero y está comprando. Ese es un gran problema. Grandes financistas no tienen tarjetas de crédito. Yo no tengo, yo no soy financista, pero no tengo. Y estoy mejor que antes. Segue tu plan financeiro. Se hace um plano financeiro, siga esse plano, para ter êxito adelante. Tem sempre objetivos realistas. Não ter sueños inalcanzables, pero tener los pies en el piso, en el suelo. Tener siempre objetivos concretos, fáciles. Como também investiga antes de comprar. É muito caro? Me sirve? É imprescindível? Estou necessitando ou estou desejando? Há que ter isso em conta. Por isso, diferenciar bem lo necessário de lo supérfluo. É necessário? De repente, não. Então, se não é necessário, deixe para uma outra oportunidade. Existe el consumo sin control. El secreto básico para construir una vida próspera es muy simple. Gaste menos dinero de lo que gana. Para usted prosperar, es necesario estar libre del consumismo, libre de esa esclavitud psíquica, con su familia sana, y esto para construir un futuro promissor. El consumismo y la prosperidad son enemigos. Un relato de experiencia de un señor. Tengo 68 años, 3 hijos, estoy jubilado. Todos mis hijos tienen más de 40 años de edad y todavía depende de mí. Depende de mi pensión y préstamos para ganarse la vida. Viven con sus familias, pero siempre soy yo quien necesita pedir dinero prestado para pagar tarjetas de créditos y otros gastos de mis hijos. ¿Cuánto tiempo deben los niños depender de los padres? Un escritor y educador financiero, son varios, mencionando apenas una publicación, son varios libros también, ¿no? Publicó lo siguiente sobre finanzas. Los padres deben desarrollar en los niños y jóvenes la autoconfianza equilibrada con la curiosidad y la resiliencia. Cuida lo físico, lo emocional y lo espiritual de sus hijos, los 3 niveles. La relación de dependencia es delicada y tiene un vínculo afectivo. ¿Alguna vez has visto a padres abandonar a sus hijos ante los problemas? Vemos padres asumir los gastos de los niños adultos, porque hoy adolescencia va hasta los 40 años de edad, y muchos de ellos casados con hijos y mayores de 40 años, para evitar malentendidos y distanciamientos. Mi padre no da dinero, no voy más a su casa. Y los padres sufren. Es un intercambio aparentemente honesto, hecho desde el simple deseo de mantener siempre una familia normal y feliz, pero con consecuencias incontrolables. Los padres muchas veces se meten en problemas, ven que sus nombres se ensucian
además de renunciar a sus propias vidas, mientras sus hijos siguen siendo inmaduros y emocionalmente inestables. Si realmente ama a tus hijos, deja de hacer todo por ellos. Los padres deben confiar más en la capacidad de sus hijos, pero sí, también depositar demasiada expectativa es un problema. Então, confia na capacidade, pero não deposita demasiada expectativa sobre ellos. Um bom começo pode ser deixar de fazer todo o que eles ou que os niños piden, quando lo piden e como querem. Como padres, deve apoiar a seus hijos, dejándolos livres para enfrentar as consequências de los caminos elegidos. Ellos vão escolher um caminho e o padre deja seguir o caminho. E, por supuesto, buscando dedicar tempo real a las actividades junto com a ellos, em lugar de intentar comprar essa ausência anos depois. Simplesmente, isso não funciona. Muitos padres jubilados vivem dias difíceis e se endeudam para manter o hijo num nível alto, aunque os hijos não trabalham. Vivem dias terríveis, pero sempre em silêncio, angustiados e temerosos de não poder brindar-lhes segurança. Estendo, por lo tanto, minha invitação a la nueva generación de padres a no cometer el clásico error de confundir amor con dependencia, de confundir amistad con la responsabilidad. Es mejor tener menos padres amigos y más padres reales para que sus hijos se conviertan a sus tesoros, para que ellos no se tornem dependientes de los padres, para que ellos no hagan de los padres proveedores eternos, creando en ellos la sensación de que nunca fueron buenos suficientes para asumir el papel de padre, lo que duele en el alma de los padres y duele también en el bolsillos de los padres. Por eso, debe proteger su corazón. La ansiedad financiera daña su corazón. Lo que debemos hacer, tener dinero es muy importante, pero es muy importante salir de la preocupación financiera. Tengo una vida equilibrada, una vida que realmente pueda dormir en la noche tranquilo. No tiene dinero, compra menos cosas. Tiene más dinero, no compre tanto también. Haga una vida tranquila para no tener realmente desequilibrio financiero, porque ese es un gran problema en la sociedad actual. Agradezco mucho la atención de todos. Que tengan feliz equilibrio financiero. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para nuestro gran amigo y maestro Nivaldo Osorio desde Brasil. Fantástico. Muchísimas gracias, maestro Nivaldo, siempre presente con nosotros. ¿Qué les pareció la conferencia, la ponencia de Nivaldo Osorio? ¿Les ha gustado, verdad? Pues ahí vamos a compartir en estos momentos su Instagram para que se suscriban también a su Instagram, le den like, seguir y le envíen un mensaje. Hola. Y Nivaldo va a poder transmitirles también esta ponencia, el PowerPoint o algún contenido de altísimo valor. Conocí a Nivaldo Osorio en mi ciudad natal, en Trujillo, hace ya muchos años, 2003, 2004. Fantástico maestro de Sukyo Mahikari y también un gran consultor de empresas y emprendedores. Muchísimas gracias, Nivaldo. Siempre un abrazo de luz y que siempre estemos unidos en el amor del creador de todo lo que es. Muchas gracias. Gracias, Nivaldo, gracias. Seguimos con este super congreso.